Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Siguiendo con nuestra temática de artritis reumatoidea, vamos a pasar a la parte semiológica y vamos a ver las distintas maniobras para el diagnóstico, control y seguimiento que se hace en esta patología. Como bien habíamos mencionado, toda patología reumática puede tener o tiene una repercusión muscular del tejido adyacente, como también puede ser confundida o enmascarada por una patología de tipo neurológica, por lo cual vamos a ver las maniobras. En el siguiente gráfico podemos ver los movimientos cervicales que debe realizar el paciente al momento de la exploración semiológica. Una flexión, una extensión, movimientos laterales y movimientos del músculo llamado trapezoides. Vamos con la siguiente imagen. En la siguiente imagen ya podemos ver que si en un inicio el paciente debe realizarlos de manera pasiva, en acá podemos ver que ya nosotros debemos poner cierta resistencia a tipos movimientos. Y esta ya sería una maniobra, la maniobra de Spurling, que nos sirve para el diagnóstico o descartar una patología, una neuralgia cérvico-braquial, la comprensión de la cabeza, lateralizándola hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, provoca dolor o parestesias en el paciente. Este es un movimiento más de todo activo, en el cual nosotros como personal tenemos que empujar literalmente hacia los lados la cabeza del paciente. Muy bien, vayamos con la siguiente imagen. La exploración de la movilidad, pedimos al paciente que coloque las manos tras de la nuca y lateralice el cuerpo. El paciente no debe tener dificultad al realizarlos, ni tampoco debe manifestar ningún tipo de dolor. Esta es la prueba de Schober que les había mencionado en clase, que originalmente no tiene un valor diagnóstico como tal, pero que antiguamente se la tomaba. Si ustedes pueden ver, acá se le hace una línea al paciente y se mide 10 centímetros. En algunos libros lo vas a encontrar que son de 5 centímetros. Ahora, una vez haciendo la flexión del paciente, flexión máxima hasta tocar el piso en algunos casos, o tratando de tocarse los zapatos o los pies, debe tener un aumento. Si marcamos 10, debería tener un aumento de 15 centímetros en flexión. Pero si tomaríamos 5 centímetros, como lo van a encontrar en su 2, deberíamos tener como mínimo 7 centímetros. Menor a esto nos indicaban antiguamente que podría tener algún problema no cervical, algún problema a nivel de la columna lumbar, como una compresión de disco o un deterioro del disco articular. Muy bien, continuemos. Aquí tenemos la maniobra de la Segue, que como ya la habíamos mencionado en la anterior clase, el paciente en decúbito dorsal. En decúbito dorsal, acá estaría la cabeza del paciente viendo hacia arriba. En decúbito dorsal levantamos un ángulo más o menos de 70 grados. Y el paciente no debería tener ninguna dificultad, o sea, no debería presentar dolor, ni parestesias, ni nada de eso. También tenemos la maniobra que es la segue posterior y el paciente en decúbito ventral con la boca hacia abajo. Flexionamos la parte de la rodilla y flexionamos la parte del muslo, y al igual que en la primera maniobra, el paciente no debería presentar dolor, parestesia o algún tipo de molestia. Vamos con la siguiente. Esta es la maniobra que ya habíamos mencionado, la maniobra de Neri o Neri modificado o Neri reforzado.
para descartar algún problema de comprensión radicular. Ahí tenemos al paciente, algunos se ponen detrás y con fuerza empujamos la cabeza para que haga una flexión forzada y el paciente refiere dolor o parestesia en miembro inferior. A veces en algunos casos son en ambos. Cuando es bilateral, nosotros ya pensamos directamente en una patología tipo compresión radicular. Cuando no aparece esto, hacemos la maniobra de Neri reforzado, que es con el paciente con el miembro inferior en extensión. Hacemos la misma maniobra y el paciente refiere dolor o parestesia en miembros. Eso para descartar algún problema radicular. Después tenemos la famosa prueba de 4, pero se la hacen de cúbito ventral, como habíamos mencionado. También su nombre o epónimo es la famosa maniobra de Favre. Y como ustedes pueden ver, en 4 y hacemos una compresión a nivel del ilíaco y con la otra tratamos de separar. Esto es para revisar articulación coxofemoral. Coxofemoral. Muy bien. Y lo hacemos de un lado y luego de otro lado, obviamente. Hay los movimientos de exploración activa que habíamos mencionado, que lo habíamos realizado en clase y vemos como el paciente no tiene dificultad para realizar ninguno de esos movimientos. Levantar las manos hasta arriba, tras la nuca y tras la espalda. Otra maniobra, cuando podemos ver afectación a nivel del codo, maniobra de Cosen o Cosen modificado para poner en evidencia una epicondilitis. Cuando hay afectación del epicóndilo, desgaste articular o el famoso codo del tenista que habíamos mencionado. Y acá podemos ver, denme un segundo, la famosa acá está, la famosa maniobra de Finkstein. La maniobra de Finkstein. Y la maniobra de Finkstein para ver una tendinitis, para descartar una tendinitis, la famosa tendinitis de Kerbein. Continuando, ahí tenemos la maniobra de Fallen, que el paciente cuando hay una afectación en la articulación carpiana y en la articulación de la muñeca, que es una articulación tipo condilia, presenta dolor a la realización de la misma. Como podemos ver, cuando no existe afectación, el paciente no debería referir dolor o parestesia. Aquí tenemos las famosas, estos son signos clínicos ya más posteriores en una etapa clínica de la artritis reumatoidea. Podemos ver la desviación cubital de los dedos en cuello de cisne y dedos de botoneira o botoniera, que la habíamos mencionado también en clase. Esto es para hacer un examen de las articulaciones. Empezamos por las distales y vamos acercándonos como habíamos mencionado. Lo hacemos con ambas manos. Primero la inspección, luego la palpación e incluso podemos llegar a hacer la percusión de la articulación, como más adelante vamos a ver. La percusión no es tan útil en articulaciones pequeñas. Acá siempre se debe realizar una medición de los distintos miembros, como acá podemos ver una medición de miembros inferiores, donde ¿cuáles son nuestros referentes? Nuestro referente es la espina ilíaca anterosuperior y debería ir hasta el maleolo interno. Ahora, no debería variar
la medición de miembro a medio se acepta hasta 0,5 centímetros. Más allá ya hay una alteración en la articulación, podríamos pensar en una displasia de cadera o un proceso de tipo artrósico. Muy bien, continuando. Y esto ya lo habíamos mencionado también, las famosas alteraciones. Aquí tenemos el genu valgu en forma de X, que en algún momento lo habíamos mencionado. También teníamos el geno varo, como si fuera o varum, como si fuera unos paréntesis. El genus recurvatum, como si la rodilla se nos fuera hasta atrás. Y el genuflexum, como si no terminamos de extender los miembros inferiores. Vamos, aquí tenemos la maniobra de choque de la rótula o un signo del témpano de hielo que habíamos mencionado, que en condiciones normales no debería darse, pero cuando se da pensamos en un derrame sinovial a nivel de la rodilla. También tenemos otra maniobra, la maniobra del cajón, que ya habíamos mencionado, que en condiciones normales no debe presentarse, la maniobra o bien hacia afuera, la maniobra del cajón anterior, o bien hacia adentro, la maniobra del cajón posterior. Ya terminando casi, podemos llegar hasta miembros inferiores y podemos ver la alteración llamada hallux valgus, que bien puede ser en aducción o en abducción. Bueno, esta es una maniobra, la maniobra de Mingazzini, que se ve para ver el tono muscular y la fuerza muscular de miembros inferiores. Hay también su variante, la maniobra de Mingazzini en miembros superiores, que básicamente es la misma. Cuando hay alteración hemilateral, o sea, un miembro se queda estático, o sea, lo mantiene y el otro tiende a bajarlo. Y ahí cuando hablamos de la escala de fuerza. Y también podemos hacer su variante ya con miembros flexionados. Y para terminar, no olviden que siempre les había mencionado que un examen semiológico de la parte osteoartromuscular tiene que ir siempre asociada a un examen de tipo neurológico. Y aquí tenemos las famosas dermatomiotomas, que son básicamente las fibras nerviosas radiculares que seccionan a nivel corporal inervan. Esta es de la parte sensitiva, no de la parte motora, de la parte sensitiva. Y nuestro trabajo siempre es descartar una alteración a nivel radicular. Por lo cual tienen que literalmente memorizar, y esto ya lo han visto en semiología lineal, memorizar todas las fibras nerviosas y qué regiones corporales inervan, porque a veces puedes confundir un dolor a nivel del hombro, en la región deltoidea, cuando la afectación es sensitiva simplemente por el C5 y descartamos eso. Muy bien. Dicho esto, de la parte del examen semiológico la hemos finalizado.